El poder de la vulnerabilidad, de Brené Brown. El libro, El poder de la vulnerabilidad, de Brené Brown trata sobre la importancia de aceptar y abrazar la vulnerabilidad como una fuente de fortaleza, crecimiento personal y conexión auténtica con los demás. A continuación, te presentamos los resúmenes de los 7 capítulos. Capítulo 1. Comprendiendo la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, lejos de ser debilidad, es presentada por Brené Brown como la esencia de la valentía, la autenticidad y la conexión humana. En este primer capítulo, la autora rompe con las ideas erróneas más comunes, especialmente la creencia de que ser vulnerable nos hace indefensos o frágiles. En realidad, la vulnerabilidad es la disposición a enfrentar la incertidumbre, el riesgo y la exposición emocional, lo cual es necesario para vivir plenamente. Brown sostiene que vivimos en una cultura que teme profundamente a la vulnerabilidad. Desde pequeños aprendemos a ocultar nuestras emociones y a evitar mostrarnos tal como somos por miedo al rechazo o la crítica. Esta actitud defensiva crea barreras que impiden relaciones auténticas y nos aíslan emocionalmente, llevándonos a vivir con máscaras que esconden lo que realmente sentimos. Uno de los grandes mitos que desmonta en este capítulo es que la vulnerabilidad es opcional. No lo es. La enfrentamos cada día, aunque no queramos, en una conversación incómoda, al enamorarnos, al pedir ayuda, al comenzar un proyecto creativo, o incluso al expresar gratitud o tristeza. La diferencia está en si elegimos abrazarla conscientemente o seguir huyendo de ella. La autora también señala que la vulnerabilidad es el núcleo de las experiencias más significativas de la vida: el amor, la pertenencia, la alegría, la empatía y la creatividad. Sin vulnerabilidad no hay conexión genuina. Sin embargo, también es el terreno donde nace la vergüenza, el miedo y el dolor emocional, lo que la vuelve incómoda y difícil de aceptar. Para protegernos, muchas veces usamos mecanismos como el perfeccionismo, el sarcasmo, la indiferencia o el control. Estas armaduras nos hacen sentir seguros en apariencia, pero en realidad nos limitan, porque también bloquean las emociones positivas. Brown argumenta que no podemos elegir anestesiar solo lo negativo; al hacerlo, también cerramos la puerta al entusiasmo, al amor y a la gratitud. Aceptar la vulnerabilidad requiere coraje, pero también cambia profundamente la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Por eso, mostrarse tal cual uno es, con imperfecciones y todo, es un acto revolucionario en un mundo que valora la imagen, el control y la perfección. En este capítulo, Brown propone cambiar nuestra forma de ver la vulnerabilidad, no como algo que debemos evitar, sino como un espacio de posibilidad, conexión y crecimiento. Es el punto de partida para una vida más rica, significativa y auténtica. Abrazar la vulnerabilidad no significa exponernos sin límites, sino ser conscientes de cuándo y con quién abrirnos, desde un lugar de dignidad y respeto. Así, el primer capítulo sienta las bases para el resto del libro, invitándonos a replantear nuestras creencias sobre el coraje emocional. Comprender la vulnerabilidad es el primer paso hacia una vida más plena y conectada, donde ser nosotros mismos, con todo lo que eso implica, se convierte en nuestra mayor fortaleza. Capítulo 2. El paisaje emocional, la vergüenza, valentía y conexión. En este segundo capítulo, Brené Brown profundiza en el terreno emocional donde se juega la vulnerabilidad, la vergüenza, la valentía y la conexión humana. Explica que para poder abrazar la vulnerabilidad, primero debemos entender cómo opera la vergüenza en nuestras vidas, ya que esta emoción es uno de los mayores obstáculos para vivir con autenticidad y coraje. La vergüenza es definida como el sentimiento profundamente doloroso de creer que somos defectuosos e indignos de amor o pertenencia. A diferencia de la culpa, que implica, hice algo malo, la vergüenza dice, soy malo. Esta distinción es clave: la vergüenza ataca nuestra identidad, mientras que la culpa se enfoca en nuestras acciones. Brown señala que la vergüenza es universal, todos la sentimos, pero pocos hablamos de ella, y justamente ese silencio le da poder. La autora destaca que la vergüenza suele desarrollarse en silencio, aislamiento y juicio. Es más intensa cuando sentimos que nuestras debilidades nos descalifican ante los demás. Por ejemplo, temer ser vistos como no lo suficientemente buenos, no lo suficientemente inteligentes, delgados, exitosos o fuertes, es una forma muy común en que la vergüenza se manifiesta. Esta constante comparación con los demás debilita nuestra autoestima y nos desconecta. Frente a la vergüenza, Brené Brown propone la valentía emocional, que no significa no sentir miedo, sino enfrentar ese miedo con conciencia, compasión y autenticidad. Hablar de lo que sentimos,
Compartir nuestras luchas con personas de confianza y aceptar que somos imperfectos es la única manera de debilitar la vergüenza y fortalecer la conexión con los demás. La empatía es presentada como el antídoto más poderoso contra la vergüenza. Cuando compartimos una experiencia vulnerable y recibimos empatía en lugar de juicio, la vergüenza pierde fuerza. Por eso, es vital rodearnos de personas capaces de escucharnos con comprensión, sin tratar de arreglarnos ni minimizarnos. Y también debemos aprender a ser empáticos con nosotros mismos, practicando la autocompasión. Este capítulo también aborda cómo la vergüenza actúa de forma diferente en hombres y mujeres, debido a las expectativas culturales. A las mujeres se les exige ser todo para todos, madres, bellas, exitosas, mientras que a los hombres se les enseña que mostrar debilidad o sensibilidad los hace menos hombres. Estos mensajes sociales refuerzan la represión emocional y la desconexión, tanto interna como con los demás. Reconocer y nombrar la vergüenza es el primer paso para desactivarla. Brown nos invita a identificar nuestros propios disparadores de vergüenza, es decir, situaciones que activan ese sentimiento en nosotros. Al hacerlo, podemos empezar a responder con conciencia en vez de reaccionar con miedo, ira o retraimiento. La vulnerabilidad se vuelve entonces una práctica consciente, no una amenaza. El capítulo concluye mostrando que la conexión genuina con otro solo es posible cuando dejamos caer nuestras máscaras y dejamos de intentar aparentar lo que no somos. La valentía y la empatía abren el camino para que podamos mostrarnos tal como somos, y así construir relaciones basadas en la confianza, no en la perfección. Solo al atravesar la vergüenza podemos vivir con plenitud y libertad emocional. Capítulo 3. Los riesgos y recompensas de abrazar la vulnerabilidad. En este capítulo, Brené Brown se enfoca en los riesgos que implica mostrarse vulnerable, pero también en las recompensas profundas que vienen con esa apertura emocional. Ser vulnerable significa exponerse a ser herido, juzgado o rechazado, pero también es el camino hacia el amor, la creatividad, la pertenencia y el crecimiento. Brown insiste, no se puede tener una vida significativa sin arriesgarse emocionalmente. Muchas personas asocian vulnerabilidad con momentos de crisis, enfermedad, pérdida, fracasos, pero también está presente en los momentos de mayor alegría y esperanza. Decir, te amo, primero, comenzar un nuevo proyecto, confiar en alguien, presentarse a una entrevista o iniciar una conversación difícil son ejemplos de actos cotidianos donde se manifiesta la vulnerabilidad. Todos involucran riesgo, incertidumbre y exposición emocional. Uno de los principales riesgos es la posibilidad de no ser correspondidos. Cuando nos abrimos emocionalmente, no tenemos garantías de lo que recibiremos a cambio. Sin embargo, Brené Brown argumenta que el verdadero daño viene no de la exposición, sino de vivir desconectados, sin permitirnos ser vistos realmente. La desconexión, al protegernos del dolor, también nos priva de los momentos más intensos y humanos de la vida. También existe el riesgo del rechazo social y profesional, especialmente en entornos que valoran el control, la perfección o la imagen de fortaleza. Brown reconoce que mostrar vulnerabilidad en estos contextos puede ser malinterpretado como debilidad, pero defiende que es precisamente esa honestidad emocional la que inspira respeto auténtico y construye relaciones genuinas, incluso en el liderazgo o el trabajo. Una de las recompensas más poderosas que ofrece la vulnerabilidad es la conexión real con otros seres humanos. Cuando alguien se atreve a compartir su historia, su dolor o su miedo, crea un espacio en el que los demás también se sienten libres de compartir. Este intercambio genuino profundiza los vínculos, genera confianza y rompe la soledad. Así, la vulnerabilidad se convierte en una fuerza que une, no que separa. Otra gran recompensa es el crecimiento personal. Aceptar nuestra vulnerabilidad nos obliga a conocernos mejor, a identificar nuestras heridas y a trabajar en ellas. Brown sostiene que los momentos de mayor transformación en la vida ocurren cuando nos enfrentamos cara a cara con lo que tememos y decidimos actuar de todos modos. Allí nace la resiliencia, la autenticidad y la autoaceptación. El capítulo también destaca que vivir con vulnerabilidad no significa exponerse indiscriminadamente. Brown hace una distinción entre vulnerabilidad y sobreexposición. No se trata de contar todo a todo el mundo, sino de compartir desde la conciencia, el respeto propio y la confianza. La vulnerabilidad sana necesita límites claros y relaciones que puedan sostenerla. Finalmente, el capítulo cierra con un mensaje poderoso: los riesgos de la vulnerabilidad son reales, pero las recompensas lo son aún más. Abrazarla es una elección valiente y transformadora. Es aceptar que somos humanos, imperfectos y merecedores de amor y pertenencia. Solo cuando dejamos de protegernos constantemente, empezamos realmente a vivir. Capítulo 4. Prácticas para cultivar la vulnerabilidad en la vida diaria.
En este capítulo, Brené Brown pasa de la teoría a la acción, presentando una serie de prácticas concretas que nos ayudan a cultivar la vulnerabilidad de manera consciente en la vida diaria. Su enfoque parte de la idea de que la vulnerabilidad no es un evento puntual, sino una manera de vivir que se ejercita con pequeñas decisiones cotidianas. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de vivir con intención y autenticidad. La primera práctica clave es la autoaceptación. Brown destaca la importancia de aceptar nuestras emociones sin juzgarlas o minimizarlas. Para ser vulnerables con otros, primero debemos ser honestos con nosotros mismos. Esto implica reconocer nuestros miedos, inseguridades, necesidades y deseos, sin taparlos con máscaras de autosuficiencia o cinismo. Otra práctica fundamental es la honestidad emocional. Esto significa hablar con claridad sobre lo que sentimos, en lugar de reprimir o disfrazar nuestras emociones. Brown propone que al comunicarnos desde la verdad de lo que sentimos, incluso si es incómodo, fortalecemos nuestras relaciones. Practicar frases como, me siento herido, me dio miedo, o, no sé qué hacer, nos abre a conexiones más reales. La escucha empática también es una habilidad que favorece la vulnerabilidad. Saber escuchar sin juzgar ni interrumpir permite que los demás se sientan seguros para compartir su mundo emocional. Brown insiste en que no siempre es necesario tener respuestas, sino simplemente estar presentes, validar y acompañar. Esta presencia empática es uno de los actos más humanos que podemos ofrecer. La autora también invita a practicar la gratitud y la alegría sin reservas. Muchas personas tienen miedo de disfrutar profundamente algo por temor a perderlo, por ejemplo, el amor o el éxito. Este hábito de prevenir el dolor anticipado nos bloquea emocionalmente. Brown recomienda entrenarnos en reconocer los momentos de alegría y agradecerlos, en lugar de anticipar catástrofes. Otra práctica poderosa es la resiliencia frente a la vergüenza. Brown propone identificar nuestras voces críticas internas y reemplazarlas por un diálogo más compasivo y realista. Esta práctica implica reconocer cuando estamos sintiendo vergüenza, nombrarla y buscar apoyo en alguien de confianza. El simple acto de hablar sobre la vergüenza ya empieza a debilitarla. Además, se destaca la importancia de establecer límites sanos. Ser vulnerable no significa exponerse de forma impulsiva o sin criterio. Brown recuerda que no todas las personas merecen ver nuestra vulnerabilidad, y que debemos elegir con cuidado a quien se la mostramos. Establecer límites claros protege nuestra dignidad y refuerza la autenticidad. El capítulo concluye señalando que cultivar la vulnerabilidad es una práctica intencional y diaria, no una meta que se alcanza de una vez. Requiere coraje, paciencia y compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Pero también es el camino hacia una vida más plena, significativa y libre. Vivir con vulnerabilidad no es fácil, pero sí profundamente humano. Capítulo 5. Vulnerabilidad en el liderazgo, construyendo confianza e innovación. En este capítulo, Brené Brown traslada el tema de la vulnerabilidad al ámbito del liderazgo y el trabajo en equipo, desafiando la noción tradicional de que un líder debe ser siempre fuerte, seguro e inquebrantable. Según Brown, los líderes verdaderamente efectivos son aquellos que se atreven a ser vulnerables, porque esto fomenta confianza, creatividad y conexión dentro de sus equipos. Uno de los puntos clave que plantea es que la vulnerabilidad es la base de la confianza. No se puede generar una cultura laboral sana si los miembros del equipo no sienten que pueden ser auténticos, expresar sus dudas, cometer errores o pedir ayuda sin temor a ser juzgados. Cuando los líderes se muestran humanos y abiertos, dan permiso a los demás para hacer lo mismo. Brown señala que muchos líderes confunden la vulnerabilidad con debilidad. Temen perder autoridad o respeto si muestran incertidumbre o emociones. Sin embargo, ella demuestra que la vulnerabilidad bien gestionada no reduce el liderazgo, sino que lo hace más creíble y cercano. Admitir que no se tiene todas las respuestas, por ejemplo, puede abrir la puerta a la colaboración y a nuevas ideas. El capítulo también aborda el vínculo entre vulnerabilidad e innovación. Para crear algo nuevo, ya sea un producto, una estrategia o una forma de trabajar, hay que correr riesgos y exponerse al fracaso. Brown afirma que no puede haber innovación sin vulnerabilidad, porque cada idea nueva conlleva la posibilidad de equivocarse, de ser criticado o de no lograr resultados. Sin una cultura que valore el error como parte del proceso, la creatividad se sofoca. En ambientes laborales donde se castiga el error o se exige perfección, las personas se desconectan, evitan riesgos y dejan de contribuir con lo mejor de sí. Brown resalta que un buen líder crea un espacio emocionalmente seguro, donde los colaboradores pueden asumir riesgos, aprender de los errores y apoyarse mutuamente.
Una cultura de miedo mata la innovación, una cultura de vulnerabilidad la impulsa. También se menciona que un líder vulnerable es aquel que escucha activamente, que se interesa por el bienestar de su equipo y que reconoce que las emociones están siempre presentes en el lugar de trabajo, aunque a veces se ignoren. Mostrar empatía, validar sentimientos y practicar la compasión son habilidades clave del liderazgo consciente. Otro aspecto que Brown aborda es el valor de pedir retroalimentación y estar dispuesto a recibirla, aunque sea incómoda. La vulnerabilidad en el liderazgo se manifiesta también cuando alguien acepta críticas sin volverse defensivo, y cuando se atreve a tener conversaciones difíciles desde un lugar de respeto y autenticidad. La valentía no es imponer, sino conectar. El capítulo concluye subrayando que los mejores líderes son aquellos que inspiran mediante su humanidad, no por tener todas las respuestas o mostrar perfección. La vulnerabilidad no es una técnica manipuladora, sino un compromiso real con la honestidad, la presencia y el coraje. En un mundo laboral que necesita creatividad, adaptabilidad y conexión humana, liderar con vulnerabilidad es una de las formas más poderosas de transformar equipos y organizaciones. Capítulo 6. El poder transformador, cómo la vulnerabilidad conduce al crecimiento. En este capítulo, Brené Brown profundiza en el impacto transformador que tiene la vulnerabilidad en el desarrollo personal. Explica que, si bien mostrarnos vulnerables puede causar incomodidad o miedo, también es el punto de partida para cambios profundos en nuestra forma de vivir, relacionarnos y comprendernos. La vulnerabilidad, afirma, es el motor del crecimiento emocional, espiritual y relacional. Una de las ideas centrales del capítulo es que el crecimiento real no ocurre en la comodidad, sino en el desafío. La autora sostiene que los momentos de mayor transformación en la vida vienen después de haber enfrentado el dolor, la incertidumbre o el fracaso. Al permitirnos sentir plenamente esas emociones difíciles, desarrollamos resiliencia, empatía y una comprensión más profunda de nosotros mismos. Brown también enfatiza que el crecimiento personal no es lineal ni inmediato. A veces, atravesar la vulnerabilidad implica primero caer, tocar fondo o confrontar verdades incómodas sobre uno mismo. Sin embargo, es justamente ese proceso el que permite reconstruirnos desde un lugar más auténtico. La transformación nace de la honestidad con uno mismo y del compromiso con el cambio. Otra idea importante del capítulo es el valor de redefinir el éxito. En una cultura obsesionada con logros externos, la autora propone medir el crecimiento a través de la autenticidad, la conexión y la paz interior. Ser vulnerables nos permite dejar de vivir según expectativas ajenas y empezar a tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y nuestra identidad real. Además, Brown argumenta que la vulnerabilidad nos lleva a cultivar relaciones más maduras y significativas. Cuando dejamos de aparentar perfección, damos permiso a otros de hacer lo mismo. Esto crea vínculos basados en la verdad y la aceptación, y no en el juicio o la comparación. Así, la transformación no solo es individual, sino también relacional. El capítulo también toca el tema de la espiritualidad como una dimensión importante del crecimiento. Brown aclara que no se refiere necesariamente a religiosidad, sino a la capacidad de sentir conexión con algo más grande, con otros seres humanos, con el sentido de la vida, con valores profundos. La vulnerabilidad nos abre a esta dimensión al permitirnos reconocer nuestra fragilidad y nuestra necesidad de conexión. Brown destaca además que abrazar la vulnerabilidad fortalece nuestra capacidad de compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. En lugar de juzgar, aprendemos a comprender. En lugar de exigirnos perfección, aprendemos a tratarnos con paciencia y respeto. La transformación verdadera incluye sanar las heridas de la vergüenza y reemplazarlas por aceptación y amor propio. El capítulo concluye con una invitación clara: si queremos vivir una vida más plena, auténtica y significativa, necesitamos dejar de evitar la incomodidad emocional y empezar a ver la vulnerabilidad no como una amenaza, sino como un camino. En esa apertura hay fuerza, belleza y transformación. Crecer implica sentir, arriesgar y mostrarse tal como uno es, incluso cuando no hay garantías. Capítulo 7. Abrazando la vulnerabilidad para una vida plena. En el capítulo final, Brené Brown sintetiza todo lo aprendido a lo largo del libro y ofrece una visión inspiradora de lo que significa vivir plenamente a través de la vulnerabilidad. Para ella, abrazar la vulnerabilidad no es solo una práctica emocional, sino una decisión de estilo de vida, un compromiso diario con la autenticidad, el coraje, la compasión y la conexión. Una vida plena, según Brown, no es una vida perfecta ni libre de dolor, sino una vida en la que nos permitimos sentir con profundidad, amar con intensidad y actuar con integridad. Implica dejar de vivir en automático, soltando la necesidad de controlar, complacer o fingir. Significa elegir mostrarse tal como uno es,
incluso cuando eso implica ser rechazado, malinterpretado o fallar. Brown enfatiza que para vivir así, debemos dejar atrás las armaduras emocionales que nos impiden ser auténticos, el perfeccionismo, la autosuficiencia, el cinismo, la comparación constante y la necesidad de validación externa. Estas defensas no nos protegen, nos desconectan. La vulnerabilidad, en cambio, nos permite sentirnos vivos y en paz con quienes somos realmente. Una parte fundamental de este capítulo es el concepto de pertenencia verdadera. Para Brown, no se trata de encajar en un grupo o agradar a todos, sino de pertenecerse a uno mismo primero. Solo cuando somos fieles a nuestros valores, emociones y necesidades, podemos establecer vínculos auténticos con los demás. Abrazar la vulnerabilidad nos devuelve esa coherencia interna. También destaca la importancia de vivir con gratitud y presencia, incluso en medio de la incertidumbre. En lugar de anestesiar el miedo o la tristeza, nos invita a practicar la gratitud por los momentos pequeños, reales, cotidianos. Esto no elimina el dolor, pero lo equilibra con belleza y significado. Sentirlo todo, lo bueno y lo difícil, es lo que hace que la vida valga la pena. Brown no niega que el camino de la vulnerabilidad sea desafiante. Habrá tropiezos, críticas, incomodidad. Pero insiste en que el mayor riesgo no es fracasar, sino no intentarlo, no vivir, no amar, no mostrarse. La vida plena no viene con garantías, pero sí con recompensas, conexión real, propósito, fortaleza interior y libertad emocional. En este cierre, la autora también hace un llamado a la acción continua. Ser vulnerable no es un acto aislado, sino una práctica diaria. Se trata de elegir el coraje sobre la comodidad, la conexión sobre la autoprotección, la autenticidad sobre la perfección. Cada día ofrece oportunidades para vivir más abiertos, presentes y humanos. El libro concluye con una reflexión poderosa: la vulnerabilidad es el camino hacia una vida con sentido. No es una debilidad que debamos evitar, sino una fuente de poder, verdad y transformación. Al abrazarla, nos abrimos a lo mejor de la experiencia humana, el amor, la alegría, el dolor compartido, la pertenencia y la autenticidad. Vivir con el corazón abierto es, en definitiva, vivir de verdad.